cada uno de ustedes que se ha tomado el tiempo esta noche de reunirse en forma virtual y alabar a Dios a través de los cantos y a través de la enseñanza del Señor que cae en nuestros corazones como gotas, como lluvia de gracia desde el cielo y que de alguna otra manera nos corrige, nos alienta y nos exhorta a hacer las cosas mucho mejor. Vamos a tener un tema el cual habla acerca del proceso que sucede en cómo podemos cambiar, transformar o reemplazar nuestras lágrimas por la alegría. Todos nosotros hemos pasado por momentos difíciles y todos nosotros en algún tiempo de nuestra vida hemos llorado. Muchas veces se ha dicho que las lágrimas son palabras que los labios no pueden pronunciar, que es una forma de comunicación, un grito desesperado desde el alma o una forma espiritual de poder tratar de explicar algo que no es posible desarrollarlo en la mente y expresarlo con la boca. Hay muchas razones por las cuales la gente llora. Y luego la parte de la alegría, que es muy importante entender que la alegría no es el gozo, que el gozo y la alegría son cosas totalmente distintas, que aún el mismo uso de sus palabras en la escritura, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, marca dos palabras distintas. La alegría es una forma externa, corporal, una forma física en la cual mostramos de alguna u otra manera una sensación o una emoción contraria muchas veces a la tristeza, pero la misma podría ser solamente temporal y la misma podría ser solamente externa. El gozo, a diferencia, es el resultado, es el fruto del Espíritu Santo, es la parte interna del espíritu del hombre, la parte espiritual en la que una persona se encuentra a pesar de todas las cosas que están sucediendo y que están pasando. Una persona encuentra esos momentos de anhelo intrínsecamente relacionados con la esperanza, con la fe y manifestados muchas veces con el amor. Así que estas dos cosas que vamos a mirar es como si fuese un puente donde de un lado se encuentran las lágrimas, la tristeza, la conmoción, la depresión, y del otro lado se encuentra la parte de la alegría y en una forma espiritual la parte del gozo. Y este puente no es muy fácil cruzarlo, no es muy fácil pasarlo, cuesta muchísimo trabajo, está lleno de enigmas y está lleno de temores y está lleno de dudas y está lleno de miedos y a veces es muy difícil pasarlo y tal vez por eso Jesucristo en el aposento alto tomó una buena parte de su mensaje a los discípulos para mencionar esta transformación de lo que es las lágrimas hacia la alegría, lo que es la tristeza hacia el hecho de poder reír, de poder reír. Una de las cosas que miramos en Apocalipsis capítulo 7 es que en Apocalipsis capítulo 7 se puede observar la palabra Apocalipsis es una palabra formada de dos y la última parte o la última palabra es la palabra clipsis o lipsis, una palabra que fluye y sale del resultado de un juicio. La misma se utiliza en otras partes de la escritura como aflicción. Y aflicción realmente, o lipsis significa moler, significa moler. So, la idea de Apocalipsis es mostrar, quitar el velo y mostrar la aflicción que pasaría el pueblo de Dios
con un resultado o con un final eternamente lleno de gozo. Y en el capítulo 7 de Apocalipsis se muestra esta visión después de la vida física, en el más allá, en el lugar donde están aquellos que ya han muerto físicamente. Y se habla acerca de esta realidad que vivimos todos en este mundo, en esta tierra. En Apocalipsis 7, versículo 9, dice la escritura: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Esto da una apertura, un recordatorio a el Monte de los Olivos y a la llegada de Jesucristo montado sobre un pollino desde la ciudad de Betania, cuando viene hacia Jerusalén, y todos toman en sus manos palmas y todos hacen un llanto realmente muy profundo, y cantan un salmo que realmente es un salmo de lamentación, en el cual reclaman y le gritan y le dicen: sálvanos, Hosanna, sálvanos, sálvanos, oh rey, sálvanos, oh hijo de David. Y entonces aquí se muestra, después de la muerte física, después de que nosotros pasemos a aquel lugar, dice que se encuentran todas estas personas, una gran multitud de naciones, de tribus, de pueblos y lenguas, o sea, de todos los que han pisado la tierra. Y dice que ellos estaban en el trono en presencia del Cordero, que estaban vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y dice, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono. ¿Ve la diferencia? La diferencia es que cuando Jesús baja con un pollino por el Monte de los Olivos, la exclamación y el llanto de parte del pueblo de Israel es: sálvanos, Hosanna, sálvanos. Pero ahora el llanto ha cambiado de ser un llanto, de ser una lágrima, a un canto, a un clamor de gran voz o a una alabanza. Y ahora ya no están pidiendo que les salve, ya es un hecho que los ha salvado. Dice: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y el Cordero. Y luego, si nos adelantamos un momento ahí hasta el versículo 13, se hace una pregunta y dice: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Es una muy buena pregunta. O sea, ¿de dónde son estos que estamos mirando, que son distintos a las tribus de Israel que han sido selladas? Y estos que son distintos son de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas. Una fusión increíble del pueblo judío con un pueblo que viene de todas las naciones, de todas las tribus, de todos los pueblos y de todas las lenguas, los cuales están cantando ya un hecho de salvación. Han reclamado y han clamado y han dicho: hay una salvación ya. Pero la pregunta que hace realmente esto es, uno de los ancianos es: ¿quiénes son? O sea, ¿y de dónde han salido? Y entonces la respuesta que se le da dice: y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Ahí está la palabra tripsis, de Apocalipsis, del vocablo que dice de la opresión. O sea, hay una gran opresión, han sido oprimidos, pero ellos han salido, o sea, han salido de aquel momento, de aquel tiempo cronológico, de aquel lugar donde recibían una gran tribulación, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Así que cuando se habla de esta gran tribulación, de esta gran opresión, nuestro hermano Amaya explicaba y decía brevemente acerca de lo que significará para el cristianismo el día de hoy, y la gran persecución que se mira el día de hoy acerca del cristianismo y de los valores que la Biblia nos enseña.
Ahora, la gran tribulación es una que pasaron todos aquellos que son de naciones, tribus, pueblos y lenguas. Esto es que el pueblo gentil, todo aquel pueblo que no es descendiente de las tribus de Israel, que ya son mencionadas en los 144,000, unos versículos antes, esta fusión de israelitas, del pueblo de Israel en la carne, y ahora del pueblo gentil, de nosotros que hemos salido de esta gran tribulación. Pero este mundo es un mundo de gran tribulación y de gran aflicción. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, en el verso 33, se muestra y se habla de ello. Dice Jesús: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Así que la paz es lo contrario, el contraste de lo que mencionará. En el mundo tendréis aflicción. Ahí está la palabra tlipsis otra vez en griego. Tlipsis es presión, es opresión, es tensión, es angustia, es tribulación. En el mundo tendréis aflicción. Cuando hablamos de las lágrimas y cuál es la causa por las cuales lloramos, tal vez una de las cosas que tenemos que pensar es: ¿cuándo fue la última vez que lloré? ¿Y cuál fue la causa de mis lágrimas, de mi llanto? Tú sabes que algo increíble es que cuando uno va a derramar lágrimas, una vez que han llegado a los ojos, es muy difícil poderlas secar y poder hacer que desaparezcan. Es interesante que las lágrimas ayuden a nuestra visión, pero lo más interesante es que las lágrimas ayudan de una manera increíble a nuestra alma y al espíritu del hombre que mora en nosotros. Y es que cuando nosotros lloramos, es como si nos desahogamos, como si las lágrimas fuesen una loción que está sanando nuestra alma. Aunque las lágrimas no duelen, lo que produce las lágrimas, la razón, la causa o la circunstancia que producen las lágrimas, duele muchísimo. Las lágrimas son el resultado de una profunda desesperación. Si tú recuerdas aquella mujer, la madre de Ismael, en el caso de Agar, esta egipcia que había sido utilizada por su dueño y también por su ama, que era Sara, y había sido utilizada para que pues tuviese un bebé. Dice la escritura que cuando la despiden, cuando Sara pide que salga de su casa, dice que vio a su hijo desde muy lejos y la desesperación hizo que llorase, que llorase. Así que las lágrimas a veces son causadas por una enorme desesperación, por una enorme desesperación en la cual tratamos de comunicarnos no solamente con el divino, con el Altísimo, pero a veces con las personas que están en nuestro alrededor. Cuando un niño, cuando tu hijo o tu hija, cuando un joven o una doncella muestran lágrimas mientras tú estás tal vez regañándolos o exhortándoles, te están tratando de decir que te detengas, que pares. Las lágrimas es una muestra y son causadas por una desesperación de no poder comunicarnos lo que está muy dentro de nosotros. En el caso de Génesis capítulo 29, versículo 11, las lágrimas no son causadas por una desesperación, sino por una conmoción de sentimientos encontrados. Cuando Jacobo encuentra a Raquel, dice la escritura que cuando la ve llora. Y en el judaísmo los rabinos siempre se han preguntado: ¿cómo es posible que apenas conociéndola haya llorado? Y una de las cosas que dicen es que posiblemente entendería lo que significarían los ojos de esta mujer y lo mucho que ella misma lloraría. No solamente por el hecho de esperar y que su hermana tomase su lugar por 7 años, no solamente por el hecho de no ser enterrada en la tumba de los patriarcas, sino ser enterrada en Efrata, en otra tierra, sino como dice la escritura,
sino por el hecho de llorar por todos aquellos descendientes de ella que serían llevados en cautividad hacia Babilonia y hacia Siria. Pero las lágrimas a veces son el resultado de una conmoción, de un choque, de un desplazamiento entre la alegría y aquella tristeza que fluye. Yo no sé cuántos de ustedes han pasado muchísimo tiempo sin ver a alguien que aman, muchísimo tiempo sin ver a alguien que aman, y cuando los vuelves a ver, la alegría es tan profunda, que es tan incontrolable la tristeza, que se fluyen, y la manera que se comunican es a través de las lágrimas. Y dicen por ahí, ¿por qué estás llorando si nos estamos viendo? Es que no se puede controlar. La parte espiritual se expresa de una manera muy profunda a través de las lágrimas. Pero también a través de la escritura se muestra una de las razones más grandes por las cuales lloramos. Las lágrimas también pueden ser por la causa de la pérdida de un ser querido. Nosotros como cristianos tenemos que tener la profundidad espiritual de tener empatía cuando algún hermano o alguna hermana o alguna persona están sufriendo por la pérdida de un ser querido. Es más, aquellos que hemos perdido seres queridos sabemos que cuando la persona muere, cuando la persona deja de estar, en la parte interna nuestra, en el espíritu, se siente como la garra de una bestia, de una fiera, que te desgarra espiritualmente de tal manera que es incontrolable el llanto. Dice la escritura que cuando empezaron a morir los patriarcas, como en el caso de Génesis 37-35, la manera de comunicarse con aquello que no podían asimilar, que era la muerte de un ser querido, era a través de las lágrimas. Dice la escritura que cuando muere Jacob, José se echa a él, le besa en el cuello y dice que no deja de llorar. La empatía que uno debe de tener con la gente es que toda la gente en algún momento va a perder un ser querido, y la manera en que va a demostrar ellos a través de las lágrimas. Es más, cuando alguien no llora, dicen que está reteniendo su duelo y que eventualmente el mismo se va a romper. Dios diseñó este cuerpo de tal manera que la afluencia de las lágrimas sea el medio por el cual empecemos a caminar a través de la sanación propia de nuestra alma, para llegar al momento de lo que se conoce como paz, como gozo y como alegría. Las lágrimas a veces por un ser querido son muy profundas y duelen muchísimo, pero no solamente ello. Aun cuando vemos, por ejemplo, en el caso de Números 14:1, cuando el pueblo de Israel va a entrar a tierra prometida, dice que cuando regresaron los espías, todo el pueblo lloró, todo el pueblo hizo un llanto, y el pueblo hizo un llanto por una confusión, porque llegó un momento en que el pueblo no entendía por qué Dios los había sacado de la tierra de Egipto y por qué los había llevado a una tierra donde 10 espías dijeron: estas personas nos van a comer, nos van a devorar, son sumamente gigantes, son poderosos. Esta confusión que fluye muchas veces es una forma de comunicarse a veces. Cuando tu cónyuge, tu esposo, tu esposa llega un momento en que no puede contener las lágrimas, créelo. Por muy cristianos que seamos, y hablo en referencia al tiempo que llevemos como cristianos, todos llegaremos a tener confusión en cuanto a los planes de Dios. A veces a la ligera decimos, es que es el plan de Dios, es que es la voluntad de Dios, pero muy dentro de nosotros sabemos que algo no concuerda, algo no encaja. O sea, sí sabemos que todo es la voluntad de Dios, pero a veces humanamente hablando, hermanos, hay algo que nos confunde. Si Dios, el Dios que nos ama y que nos rescata y que profundamente nos dio gracia y misericordia, si tenemos este Dios, ¿por qué Dios nos quiere llegar a confundir? Pero Dios, luego dice la escritura, que no es un Dios de confusión, simplemente que en ese momento, confundidos como el pueblo de Israel, no entendía por qué estaban a las puertas de la tierra prometida y no entendían por qué Dios los había llevado ahí. Es que
para poder caminar a través del puente, para poder superar las lágrimas, para poder secarlas y pasar hacia el lugar de paz, gozo, alegría, esperanza, fe, se requiere pasarlo, se requiere caminarlo. Y el pueblo de Israel, estando en puerta de la tierra prometida, no podía caminar, no pudo caminar, sino que sus lágrimas, su llanto, su clamor fue un clamor de confusión. Y es que cuando estamos confundidos es cuando más debemos hacernos de la fe que tenemos en Dios. A veces en este punto de confusión, en el caso del primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 10, se habla acerca de una mujer que es algo interesante que pasa en la iglesia, porque para las mujeres no es que les sea fácil tener hijos. A veces yo lo digo bromeando, pero a veces le digo a los hermanos y a las hermanas, a veces tu esposo te ve y quedas embarazada, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que no puedas sostener y que tengas un hijo y otro hijo y otro hijo y tienes muchos hijos? Pero cuando hablas con una mujer que ha tenido tiempo casada y se hacen las preguntas constantes y necesarias, preguntas realmente irrespetuosas, preguntas de ¿hasta cuándo van a tener familia? A veces somos tan insensibles que vamos más allá. Es que, ¿sabes qué? Ve con el doctor, o sea, algo está mal contigo. En el caso de esta mujer, la cual tenía un esposo y el esposo tenía varios hijos con otra mujer, ella no podía tener. Y las lágrimas, hay veces, en el caso de Ana, fluyeron por una gran frustración, por el hecho de no recibir lo que tanto anhelaba. A veces nos preguntamos, ¿por qué Dios no me da? Es esta parte de estamos en el inicio de pasar el puente. Estamos en el hecho de obrar para que la fe se perfeccione. Estamos en el hecho de tomar este paso, pero estamos congelados, inhabilitados, y estamos realmente puestos y sentados y no estamos dispuestos a cruzar, a transformar, a cambiar. Dice la escritura que Ana se puso a llorar, pero en su llanto encuentra ese primer paso, ese primer pasito que parece muy sencillo, pero que es muy difícil. Ese primer paso que le hace caminar para poder cambiar, para poder transformar, para poder hacerse de ese puente y de pasar y de cambiar de las lágrimas a el gozo y de las lágrimas a la alegría. Dice la escritura que fue y que se puso a orar. Y la oración, déjame decirte que es uno de los más grandes puntos de adoración que tenemos, sobre todo en forma privada. La oración nos ayuda de una manera tan grande que nos ayuda a quitar esa forma de estar inmóviles y a empezar a caminar, a confiar totalmente en el Altísimo, a ver al invisible de tal manera que podamos andar y caminar. Y en el caso de ella, la frustración de no poder tener hijos le llevó a eso. Ahora, no solamente vemos humanos que tuvieron causas de lágrimas por ello. Algo que es increíble, aún Pablo nos manda esto cuando dice gozaos con los que se gozan y luego dice llorar con los que lloran. Este versículo, que es uno de los más pequeños de la Biblia, dice la escritura en Juan capítulo 11, versículo 35, dice que Jesús lloró. Y la pregunta que tú te haces es, ¿por qué llora Jesús? O sea, ¿por qué ha de llorar alguien que tiene la solución al problema? ¿Por qué ha de llorar alguien que no solamente puede solucionarlo en ese momento, sino que realmente puede quitar el dolor, la desesperación, la frustración, la confusión
de aquellas hermanas de aquel hombre que había muerto. Y lo hace simplemente por empatía. Jesús se dolió como ser humano totalmente, pero la empatía es la capacidad de comunicarnos sin palabras. Es el hecho de estar frente a una persona que está doliéndose y poder expresar que le entiendes sin que esa persona diga una palabra. Cuando Jesús llora por empatía, por dolor profundo en su corazón, aunque sabe que en unos momentos va a resucitar a Lázaro, lo hace de tal manera que nos enseña profundamente que con las lágrimas podemos empezar a caminar hacia la esperanza, la fe, el gozo y la alegría. Esto es que las lágrimas son necesarias para que esto se pueda lograr. Otra razón por la cual la gente llora, lo podemos ver en Lucas capítulo 7, versículo 44, es por el pecado. Fíjate que una de las cosas que miramos a través del Nuevo Testamento es esta expresión que estaban compungidos de corazón. Compungidos indica que se exprime el corazón, que se dobla el corazón, que se destroza el corazón, de tal manera que la forma en que se comunican es a través de las lágrimas. En el caso de Lucas capítulo 7, versículo 44, vemos a una mujer, la cual era pecadora y la cual viene hacia Jesús y la cual simplemente no deja de llorar. O sea, no le explica a Jesús por qué está llorando. Claro, no le tiene que explicar, Jesús sabe por qué. Pero llorar enfrente de alguien te da una cierta vulnerabilidad entre todos los que están presentes, pero llorar enfrente de la gente a veces puede ser en forma vergonzosa, pero en el caso es una expresión de incapacidad y de dolor interno, de el alma que está sufriendo por algo que sabe que ha hecho mal. Y en el caso de esta mujer, cuando llega a la casa y cuando entra a la casa, la manera en que expresa su dolor y que expresa su arrepentimiento por lo que ha hecho, no le confiesa a Jesús lo que ha hecho, porque Jesús sabe lo que ha hecho, pero simplemente llora y al llorar con sus lágrimas, dice la escritura que sus pies se llenaron con su cabello, secó o enjugó las lágrimas con las cuales había llorado y que después Jesús expone una pequeña parábola y le dice a Pedro que él, ¿verdad? A diferencia de ella, no le había recibido de la misma manera. Las lágrimas muchas veces son y se dan por la causa, por la consecuencia o por la raíz de un arrepentimiento profundo en el corazón. No siempre, ¿ok? Pero en su mayoría de veces cuando alguien es sincero con Dios, a veces las lágrimas procuran eso. Y entonces regresamos a el punto. ¿Quiénes son estos que han salido de la gran tribulación? ¿Quiénes son? Habla de todos estos hombres y mujeres de las naciones, de las tribus, de las lenguas, ¿verdad? Que han salido de la gran tribulación. Jesús le dijo a los discípulos, en el mundo tendréis aflicción. Hermanos, no sé cuál sea la causa, la razón por la cual derramaste lágrimas la última vez. Muchos de nosotros no solamente hemos derramado lágrimas, hay veces en forma poética hemos dicho que con las lágrimas hemos hecho arroyos, a veces ríos y posiblemente mares. Esto se da por la gran tristeza y la gran tribulación que un ser humano puede llegar a pasar. En el mundo tendréis aflicción. Esto es que es un hecho que Jesús nos está advirtiendo, como le dijo a los discípulos, que este mundo, hermanos, hermanas, está lleno de lágrimas, está lleno de tribulación, está lleno de aflicción. Pero cuando estás inmóvil, cuando estás congelado, cuando estás incapacitado, cuando estás en la punta del puente y no te puedes mover por la aflicción, por la tristeza profunda, por la melancolía, tal vez por una increíble depresión que ni siquiera tú puedas entender a través de una confusión que tengas, Jesucristo luego expresa, pero confiad. ¿Cómo se puede confiar?
¿cómo se puede cruzar? ¿Cómo se puede pasar este puente, hermanos? Parece sencillo decirlo, pero nadie puede cruzar el puente por ti. Por más que tratemos de hacer que alguien recupere su tristeza en poco tiempo, tal vez podamos ayudar y podamos consolar y podamos abrazar y podamos expresar, pero nadie puede cruzar el puente por ti. Nadie puede cambiar tus lágrimas por alegría. Solamente tú. Y solamente con la ayuda de Dios. Y solamente con Jesús, quien camina con nosotros. El puente de la aflicción parece sencillo. El Apocalipsis habla de una gran tribulación. Jesús habla de que tendremos aflicción en este mundo. Y la idea es cómo podemos cruzar este puente. Muchos de nosotros estamos al pie del puente, pero hemos estado inmóviles por muchos días, semanas, meses y posiblemente años. El hecho que seamos cristianos es increíble porque he conocido muchísima gente que dice que tiene caminando con Jesús muchos años, pero que realmente nunca ha experimentado un día con Jesús. Es increíble conocer gente que habla de la gran fe que tiene y están inmóviles a la punta del puente. Es que, hermanos, para que nosotros podamos caminar y podamos transformar y podamos cambiar la vida de las lágrimas al gozo, se requiere empezar, se requiere caminar. En Juan capítulo 16, versículo 20, nos da la alegría a Jesús y nos dice, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis. O sea, vamos a llorar, sí. Es parte de nuestro cristianismo, sí. Es parte de nuestra vida, sí. Es necesario totalmente. Es más, las lágrimas, el llanto y la lamentación es parte de nuestra vida, porque sin la misma no conoceríamos lo que es gozo, lo que es paz, lo que es esperanza y lo que es fe. Tenemos que sentir el contraste para entender la eternidad. O sea, Jesús dice, de cierto os digo que vosotros lloraréis, o sea, lo está asegurando, y lamentaréis, dice, y el mundo se va a alegrar. No te sorprendas cuando alguien de tu familia o algún amigo que conozcas se alegre por la tristeza que te está pasando. No todos quieren verte feliz. No todos quieren verte alegre. No todos quieren verte superando ello. Cuando aprendamos que no todos son nuestros amigos, cuando aprendamos que vivimos caminando entre enemigos, pero que a pesar de ello tenemos que orar por ellos, podremos comprender esta idea de que el mundo se alegrará de nuestras tristezas, de nuestros fracasos y a veces de nuestra vida. Pero aunque vosotros estéis tristes, dice Jesús, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Fíjate cómo no dice alegría, dice gozo. Luego nos da la apertura para levantarnos, para podernos mover. Dice que todo cuando pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, le dice a los discípulos. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. La oración, hermanos, el hecho de tener un mediador entre Dios y nosotros como hombres, Jesucristo hombre, el hecho de tener un abogado, alguien que aboga como nosotros, es una de las más grandes bendiciones que tenemos en esta gran tribulación, en esta vida por la cual vamos caminando. Tú y yo tenemos la solución a nuestros problemas, no en el tiempo que nosotros queremos, pero en el tiempo que Dios sabe que va a ocurrir. Pedid y recibiréis. O sea, si
confiamos totalmente en Dios, confiad en Dios, dijo la Escritura, confiad en mí, yo he vencido el mundo, dice, pedid y recibiréis, que vuestro gozo sea cumplido. No sé por qué razón has llorado, no sé por qué razón has tenido lágrimas, pero aquí tenemos, hermanos, el secreto a poder dejar de estar inmóviles. Tienes que arrodillarte y tienes que postrarte. Y en lo más profundo y secreto de tu aposento, tienes que pedirle a Dios. Tienes que derramar tu alma, derramar tu espíritu, derramar tu corazón, derramar tu ser al Señor. Hacerlo en el nombre de Jesús, el Cristo. Y te darás cuenta que aquella tristeza, aquella profunda tensión, aquella confusión se empezará a tornar en gozo. Porque si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios quien la da. Hermanos, el poder de la oración con lágrimas, si alguno de ustedes lo ha hecho, y no lo digo en forma pública porque podría llegar a la hipocresía, lo digo en forma secreta, en el aposento, cerrada la puerta, como dijo Jesús. Tú cierra la puerta y estando en lo secreto, pídele a Dios. Pero cuando Dios te ve llorar, cuando Dios sabe que lloras, ¿sabes qué es lo increíble acerca de Jesús, acerca de Dios? Dios sabe cuántas lágrimas hemos derramado, cuántas onzas de gotas nuestros ojos han dado. Dios sabe nuestra frustración. Dios sabe la confusión que llegamos a tener. Dios sabe la debilidad que podemos tener. Dios sabe que hay veces no podemos comunicarnos con Él. A veces tratamos de comunicarnos y el entendimiento no lo da. Pero Dios conoce de una manera tan preciosa el corazón de cada uno de sus hijos. Y el poder de una oración con lágrimas fluye de una manera increíble, hermanos. Es como si pusiera un peldaño desde la tierra al cielo. De tal manera que cuando nosotros hablamos con Dios y se lo pedimos en el nombre de Jesús, el Mesías de Cristo, te darás cuenta que el poder de la oración con lágrimas o sin lágrimas, pero en el nombre de Jesús, alcanza grandes cosas para ti. Imagínate tú empezar a caminar sobre el puente. Tal vez estás llorando, tal vez estás desesperado, pero imagínate caminar con Dios y caminar orando todo el tiempo, caminar orando. ¿Cuántas veces has pasado por muchas tribulaciones, por muchas opresiones, por muchas frustraciones, por muchas confusiones? ¿Y cuántas veces Dios te ha respondido a través del poder de la oración? La oración, hermano, hermana, es uno de los grandes secretos a caminar sobre ese puente. La oración te ayudará a limpiar las lágrimas con cada palabra que mencionas desde tu alma, con el espíritu, con el entendimiento a Dios, de tal manera que irán siendo secadas como si fuesen secadas por la mano de Dios. Y cuando empiezas a ver el resultado y la respuesta de Dios a tus oraciones, como la hemos visto muchos de nosotros, cuando tú has caminado muchas veces con Dios, y te has sentido frustrado por las cosas que no van bien, te has sentido frustrados porque no llega el momento en que puedes ver un poquito de luz en el camino, te has sentido frustrado porque sientes que Dios te está escuchando y sientes que está trabajando en contra de ti, te has sentido que estás dentro de un gran pez y ya han pasado varios días y no puedes salir de él. Cuando tú pasas por esta frustración que todos hemos pasado, créelo, Dios sabe los momentos de tu frustración, los momentos de mi frustración. No tenemos que contárselo a nadie. Todos hemos pasado por viernes negros, por momentos oscuros, por momentos en los cuales no comprendemos por qué Dios permite tales cosas. Pero no, aún en tu confusión y aún en tu frustración y aún en tu desesperación, donde quiera que estés, ven lo privado y ora al Señor.
ora al Padre en el nombre de Jesucristo, porque si algo pedimos en el nombre de Jesucristo, dice la Escritura que nos será dado. Y el poder de la oración con lágrimas, si lo has experimentado, y no lo digo por algo así como un tipo de espectáculo ni de show, sino como una realidad, así como algo que es humano, donde a veces un ser querido está totalmente enfermo y no sabes qué va a pasar, donde estás pasando por una desesperación económica, no sabes de dónde vas a comer una vez más, cuando alguien se está muriendo y no sabes cómo, como que se te va la vida. Cuando oras al Señor, empiezas a caminar, a cruzar los pies, paso a paso, pasito a pasito, cruzas totalmente lo que es ese puente. Pablo dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Sabes que Pablo, un gran hombre de fe, habla acerca de esta gran tribulación. Y cuando habla acerca de esta gran tribulación, nos muestra cómo Pablo caminó. Lo mismo que pasó con Moisés, como viendo al invisible. Pero esto es, cuando sientes que no puedas pasar el puente, toma de ese lazo de la esperanza que está sujeto y atado del otro lado y jala con tus manos. Hebreos lo expresa de otra manera cuando no podemos caminar y dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y es que si solamente viéramos lo que no se ve, si solamente utilizáramos los ojos espirituales para ver lo que sigue, podríamos comprender que no hay nada que se compare con lo que está por verse. Y la fe, hermanos, cuál es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, es esa forma de confiar en Dios de tal manera que tu relación con Dios es tan perfecta, tan intrínseca, porque sabes lo unido que estás con el Señor y lo ligado que está tu espíritu al Espíritu Santo, y sabes la manera en que estás siendo formado a través de tu vida, que confías totalmente en lo que Dios va a hacer en tu vida, de tal manera que es un hecho que va a pasar. Pablo lo expresaba de una manera, decía, no hay nada que nos separará del amor de Dios, y da una lista constante. Aquello que paraliza tus rodillas, aquello que hace que no puedas caminar, aquello que te hace cojear, dice Pablo, el poder de la fe es totalmente increíble. El poder de la fe es tan increíble que hizo que los paralíticos caminasen, que aunque no podían tocar, ¿verdad?, el agua del estanque de Betesda, lo cual significa la casa de la misericordia, hizo que se levantase solamente por las palabras de Dios y por la fe que se puede tener en Jesús, hermanos. Y tú y yo no somos ajenos a la fe, solamente que tenemos que comprender la fe. La fe es estar seguros de que si algo pedimos en su nombre, se nos va a dar. Tú tienes que estar confiado, tienes que caminar el puente sabiendo que más allá del puente se encuentra el gozo, se encuentra la alegría, se encuentra la paz, pero tienes que caminarlo, tienes que sujetarte a aquella esperanza y tienes que caminar, porque la fe tiene un poder increíble. Piensa en una mujer cuando va a dar a luz. Yo siempre he dicho que las mujeres son mucho más fuertes que nosotros. Imagínate el castigo que reciben a causa de lo que hace Eva, y este castigo que se da a toda mujer. Pero yo siempre he dicho que todas aquellas mujeres que dan a luz, el gran dolor por el cual pasan, las grandes lágrimas que derraman. Y yo siempre, en forma de broma, siempre digo, yo no puedo entender a las mujeres porque, imagínate, tienen un bebé el cual les despedaza el cuerpo, el cual les hace sentir un dolor inmenso, y no entiendo cómo pueden tener otro bebé después. Y hay muchos que no solamente tienen otro bebé, tienen varios bebés. Y dices, ¿cómo es posible que hagan esto? Jesús lo explica. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora. O sea, cuando una mujer va a dar a luz tiene un dolor increíble, pero después que ha dado a luz a un niño,
dice la Escritura, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristezas, pero os volveré a ver. Más bienaventurados son aquellos que no vieron y creyeron. Yo creo en Jesús. Yo sé que tú crees en Jesús, pero nunca le hemos visto. Es increíble creer en alguien que nunca hemos visto, pero es que estamos caminando por fe y no por vista. Imagínate tú si vale la pena esta gran tribulación o no, pero os volveré a ver. ¿Puedes imaginar qué se sentirá ver a Jesús cara a cara? Porque todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica, porque le veremos tal como Él es. Pero os volverá a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo, dice Jesús. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, lo explica de mejor manera. La expresión de este Juan, cuando está escribiendo Apocalipsis en este penúltimo capítulo, dice, Juan claramente dice que Dios enjugará como si todos llegásemos a la gloria llorando, como si todos llegásemos dolidos de esta gran tribulación, como si todos llegásemos frustrados y cansados y desesperados, como si todos llegásemos con lágrimas que fluyen por distintas causas, razones o consecuencias. Pero dice la Escritura que es Dios. La mujer pecadora enjugó los pies de Jesús. Ahora será Dios quien va a secar las lágrimas de los ojos de ella. La frustración que tienen hermanos y hermanas por esta vida que a veces no comprenden y sienten que es injusta, pero preservan su fe y su confianza en la voluntad de Dios. Como si todos llegásemos a aquel lugar, como si todos pasásemos este puente, como si todos caminásemos al otro lado. Y en el otro lado está Jesús. Y en el otro lado está Dios. Y en el otro lado está la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no hemos podido ver. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Y por qué has llorado? ¿Porque un ser querido murió? Ya no va a haber muerte. ¿Por qué has llorado? Por la frustración de no recibir lo que tenías. Ya no habrá llanto. ¿Por qué has clamado? Porque sientes que Dios no contesta tus oraciones, ni clamor. ¿Por qué lloras? Porque estás yaciendo en la cama de un hospital o en la cama de tu aposento y el dolor es tan intenso, tan profundo, que yo creo que aquellos que hemos estado enfermos sabemos lo que estoy diciendo, porque cuando el dolor físico provoca lágrimas, indica que los medicamentos no han hecho su trabajo. Y aquellos que hemos llorado por un dolor físico, por una desesperación, que nos levantamos a la 1, 2 o 3 de la mañana y que no podemos más que quejarnos y que nuestros ojos empiezan a llorar porque dices, pero ¿qué está pasando? O sea, ¿qué es lo que ha pasado? Si le servimos al Dios del cielo, al Dios de los ejércitos, ¿por qué permite que pase esto? Y cuando entras en ese momento, en ese dolor que produce lágrimas, dice la Escritura que Dios no permitirá que tu cuerpo tenga ya más dolor, porque todo es parte de las primeras cosas. Y estas primeras cosas ya han pasado. La tribulación se va a terminar. La tribulación se va a acabar, hermanos. Es parte. La gran tribulación termina cuando tú y yo muramos físicamente o cuando Jesucristo vuelva otra vez. Pero tiene que hallarnos Dios caminando sobre ese puente.
No podemos estar paralizados como el pueblo de Israel, clamando y llorando, no entrando a tierra prometida. Tienes que hacerte de la oración, tienes que hacerte del poder de la fe y tienes que caminar confiando en que el mar se va a abrir. Tienes que caminar confiando que no te vas a hundir en el agua. Tienes que caminar confiando que hay una piedra a la cual dará agua a pesar del calor que está en el desierto. ¿Por qué? Porque ese es el poder de la fe. Y déjame decirte algo, todas nuestras lágrimas serán cambiadas a gozo, a alegría, a consolación eterna, y entonces podremos decir como Pablo: tenemos por cierto que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera. Así que te invito, hermano, hermana, llora. Está bien. Somos humanos. Derrama lágrimas. Es parte de la vida. Es parte de quienes somos. Es parte de nuestra debilidad humana. Llora. Y si ves a un hermano llorar, ten empatía, llora con ellos. Llora con los que lloran. No nos hace menos cristianos. Simplemente somos humanos. Tienes un dolor muy profundo en tu alma, llora. Llora en la soledad de tu cuarto. Detén el automóvil en la carretera y llora. Está bien. Desahógate un poco. Siente las lágrimas. Déjalas fluir por tus ojos y por tus mejillas. Deja que caigan en tu ropa y que fluyan en todo el cuerpo. ¿Sabes por qué? Porque nuestro Dios va a enjugar toda lágrima de nuestros ojos. Porque nuestras lágrimas serán cambiadas y serán secadas, serán enjugadas y serán cambiadas a un gozo eterno. Venid, benditos de mi Padre. Venid, dice la Escritura, al reino preparado desde antes de la fundación del mundo. No hay nada, hermanos, más allá que nos cause tanta alegría y sobre todo tanto gozo. Por eso esta noche, yo no sé cómo estás. No sé cómo te ha dejado la pandemia o la enfermedad. Le decía yo a mi esposa apenas que quedé yo como tocado. No sé si me entiende la expresión, pero cuando uno pasa por una tribulación quedas tocado, no solamente físicamente, quedas tocado espiritualmente. Déjame decirte que cuando pasas por estos momentos, cuando quedas tocado por todo lo que pasa en tu vida, es cuando tienes que levantarte, es cuando tienes que caminar. Porque si alguien puede estar en pie delante de Dios, es aquellos que han llorado, aquellos que han salido de la gran tribulación. Dice la Escritura en Apocalipsis 7 que cuando vio esta gran multitud, ya no estaban de rodillas, ya no estaban postrados. Dice que estaban de pie y con palmas en sus manos y vestidos de blanco, y esto es de gran alegría, porque si alguien puede estar en pie y si alguien Dios tiene compasión, es por un pueblo que sufre, pero que asimila su voluntad a través de su peregrinaje terrenal. Y por eso, esta hermosa noche, hermano, hermana, mi invitación a ti es: si has llorado, es parte de la vida. Las cosas son difíciles, es parte de la realidad. ¿Qué le vamos a hacer? Pero déjame decirte que Dios va a enjugar toda lágrima de tus ojos. Y algunos tal vez están paralizados esta noche. Levántate. Algunos tal vez están dolidos. Camina. Porque Dios oye nuestra oración. A veces no tan rápido como queremos, pero Dios oye nuestra oración. Y si yo estoy presente contigo es por la misericordia de Dios. Dios es bueno con sus hijos y Dios es bueno con aquellos que le aman. Y Dios nos ha preparado un lugar que no puede ser visto por este ojo, pero que será visto por todos aquellos que le amamos. Les amamos entrañablemente. Les damos un abrazo muy espiritual donde quiera que estéis. Y les decimos que acá tienen su casa y que Dios permita muy pronto podamos estrecharnos, abrazarnos y podamos estar juntos por toda la eternidad. Porque Cristo viene una vez más. Como decían los cristianos, Maranatha, nuestro Señor viene. Dios les bendiga. Shalom, shalom.